Ya. Muy buenas noches. Hablamos del curso de neuropsicología, el grupo 61. Les habla Soriana del Pilar Joya. Estoy con mis compañeros Javier Castrillón y Karen Mancilla, quienes les vamos a hablar de la regulación emocional y la cognición social. Me pregunta o nos preguntamos qué son las emociones y qué función cumplen para el ser humano como principal concepto de este trabajo es que las emociones son los indicadores potenciales de la motivación. Son una activación del sistema nervioso autónomo, es el comportamiento expresivo de todo lo que recibimos como estímulo y cómo lo relacionamos con nuestro entorno. Las emociones hacen de cada ser humano que sea diferente. Cada estímulo tiene una respuesta. En este proceso recibimos un estímulo, reaccionamos y eso se basa en las emociones. Estas emociones tienen que ver con el sistema nervioso central, tienen que ver con todos los sistemas fisiológicos del ser humano, porque las emociones repercuten en lo que nosotros como seres humanos queremos transmitir. Hay emociones donde las guardamos y ellas somatizan las enfermedades. Ellas hacen de que el ser humano sea una estrategia para ellas para descargarse. Entonces también dice que depende de nosotros y de nuestra salud mental que nuestras emociones sean en base a lo que vivimos cada día. Por eso hablamos también de que las emociones y el cerebro a la salud. La interacción entre la genética y las experiencias de la vida temprana moldean los circuitos del cerebro. Los ajustes fisiológicos y psicológicos a los que recurrimos para sobrevivir tienen consecuencias de largo plazo sobre el aprendizaje, el comportamiento y la salud y la longevidad. Las estrategias adaptativas para afrontar los eventos cotidianos con emociones derivan si vamos a una salud física y mental sana o generamos enfermedades. Esto también de reprimir emociones no es bueno, no es saludable. Y el estrés autoimpuesto es un factor de riesgo de las enfermedades de toda clase. Necesidad de mostrar, de justificar el valor personal a través de los logros. Y las enfermedades son rara vez manifestaciones azarosas o aisladas. Esto siempre va de la mano del sistema nervioso, de la mente y de la conducta fisiológica del ser humano. Por eso las emociones y el ser humano se tiene que percatar y se tiene que asumir una salud mental generando estrategias como los buenos hábitos, como las pausas activas, como hacer ejercicio, todo esto para que usted emocionalmente genere a su cuerpo y a su vida individual y social una salud. Sigue, Karen. Listo. Bueno, yo voy a hablar sobre cognición social. Principalmente, bueno, la cognición social es el estudio de la forma en que procesamos la información social y a través de ella, por medio de ella, pues podemos entender las emociones, los pensamientos y las conductas sociales de las personas. Como procesos básicos de la cognición, encontramos el esquema, pues, como el más principal, que es la estructura cognitiva que organiza y representa nuestro cerebro sobre un determinado concepto. Por ejemplo, cuando vemos a una persona la primera vez, nosotros siempre nos basamos en las características superficiales. Por ejemplo, en cómo visten, en el tono de la voz, la manera en la que habla, la apariencia. Eso es en lo primero que nos enfocamos. También podemos hablar de los diversos tipos de esquemas. En ellos podemos encontrar el esquema de personas,
que es donde incluimos las teorías implícitas de la personalidad, como son las creencias. También está el esquema de roles, que como bien lo dice su nombre, es la información sobre cómo pues, las personas ocupan un rol en nuestra vida, por decirlo de alguna manera. También encontramos el esquema de situaciones, que es la que nos indica lo que yo espero que ocurra en una determinada situación. Y por último está el esquema del yo, que son las ideas más distintivas de lo que tenemos acerca de nosotros mismos. Es como un autoesquema, o sea, de lo que yo pienso de mí mismo hacia los demás. También, o sea, podríamos poner como ejemplo que la cognición social es la diferencia fundamental entre niños rechazados y los niños aceptados. De igual manera, es la forma de ver e interpretar una acción, en particular donde se refleja pues dicha diferencia. Entonces, los niños ignorados no los rechazan, pero tampoco los eligen como amigos, o sea, como que no los tienen en cuenta en el entorno, ¿sí? Como si no existieran. Y a los niños agresivos son los niños que sí rechazan. Entonces, pues, eso me parece muy importante porque va como de punta a punta, como que no hay un intermedio en ese sentido. Si un niño está rodeado de un ambiente en el que se sienta seguro, el niño tiene una mejor oportunidad de utilizar destrezas personales innatas para pues cumplir con los desafíos educacionales y pues asimismo enfrentarse pues al entorno que le rodea. Entonces pues ese es mi aporte de cognición social. Sigue el compañero Javier. Ok, bueno, como tal en este punto lo que vamos a hablar es de la teoría de la mente. Si bien bajo la teoría de la mente se habla que es un proceso de razonamiento sobre los estados mentales de sí mismo y sobre los demás. Básicamente la mente nos colabora, nos ayuda a través de un proceso cognitivo, social, a entender el porqué del otro, por qué actúa así, cómo se viste, cómo vive, y a su vez nos ayuda a nosotros como personas a crear juicios sociales sobre los demás. Se ha descubierto, a palabras del autor, que el papel neurológico de una parte de la corteza prefrontal, la dorsomedial, es fundamental para intuir los estados mentales de las otras personas, que coinciden como propuestas teóricas para explicar el comportamiento de los demás. Si lo queremos llevar a un ejemplo, básicamente podríamos decir que nuestra mente es como una esponja, va absorbiendo todo lo que ve a través de sus sentidos, como lo podría ser el tacto, el gusto e inclusive la vista. Al punto que decía la compañera anteriormente, nosotros en un momento que tenemos una interacción social con los demás, podemos ver cómo se visten, cómo hablan, cómo se comportan, y a su vez eso ayuda a que nuestro cerebro se haga una idea o dimensione cómo sería esa persona, lo cual influye directamente, como si bien lo menciona un punto de esta actividad, a qué es la justicia, o básicamente crear juicios de valor sobre otras personas. Bueno, respecto de la empatía, la importancia de la empatía con la interacción social es básicamente que se puede construir una relación de sinergia con los demás, básicamente una relación interpersonal donde pues se pueden dar, digamos, el desarrollo de habilidades cognitivas de comunicación con otras personas. Si bien decía el texto, la empatía implica tres habilidades diferenciadas. La primera, una respuesta efectiva a los sentimientos del otro, lo cual podríamos llegar inclusive a entender como alteridad. Segundo, la destreza cognitiva para intuir lo que el otro está sintiendo. Entonces ya no es solamente nuestra individualidad dentro de pronto un yo, viendo un poco más a lo freudiano, sino básicamente es entender que otra persona siente y vive y también se debe entender. Cuando la persona no se entiende en sociedad, básicamente empieza el rechazo, empieza a haber como ese distanciamiento social y pues por ende podríamos incluir también unas conductas emocionales y una salud física pues deplorable. Y como tercero, es la intención socialmente beneficiosa de responder compasivamente al sufrimiento de los demás. Entonces, es entender al otro. Y es lo que necesitamos principalmente para vivir en sociedad. Eh, bueno, como confianza interpersonal, a palabras del autor Deutsch en 1973, nos menciona que la confianza interpersonal es básicamente la seguridad de una persona en que conseguiría lo que desea de él antes de que
de lo que teme de él. Básicamente es una autoconfianza, el sentir que uno es capaz de lograr las metas o los logros que uno, pues, digamos, se fije, y asimismo, pues, esa como buena salud mental de que uno tiene, de que puedo lograrlo, es lo que hace que el individuo ponga su humanidad, su cuerpo, su mente a favor de alcanzar ese logro o esa meta. Bueno, eso también implica pues que al momento de que haya una autoconfianza, pues también haya un proceso comunicativo con los demás en sociedad más próspero, que la persona pues se crea capaz de poder alcanzar las cosas y a su vez pues al momento de una acción bien planteada pues lo pueda lograr. Bueno, resumiendo también como en la parte del glosario, como grupo hemos elegido pues las siguientes expresiones con su significado acorde a lo solicita la guía. Primero, las emociones. Debemos decir que las emociones son estados afectivos que experimenta el ser humano. Estas reacciones son subjetivas al ambiente en que se desenvuelva el sujeto. Vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos e inclusive endocrinólogos, como es producido por la oxitocina producida por el sistema endocrino. La personalidad, que es muy importante en referencia a la construcción de la mente, que es básicamente la reunión de rasgos y cualidades que configuran la identidad del ser de una persona. Y posteriormente tenemos las relaciones sociales, que es entendido como una correspondencia o conexión con las demás personas que conforman nuestro estado social. En tanto, las encuentran reguladas por normas sociales entre dos o más personas. Igualmente tendríamos que decir que el hombre, al momento que experimenta un día a día, ve a la sociedad, la entiende, y ya bajo un criterio subjetivo, él podría decir, digamos, tomar un juicio de valor como bueno o malo. Un ejemplo claro podría ser, digamos, lo que se presenta ahorita como con los venezolanos, ¿no? Nosotros sabemos que son personas, que son ciudadanos de otro país, pero como día a día vemos a cada rato que la violencia, que los hurtos, que matan personas, pues el cerebro se está alimentando básicamente de esa información, lo cual hace ver a otras personas no como personas normales, sino le hace crear unos juicios propios de valor. Aunque obviamente pues sabemos de que todas las personas, digamos, tienen una humanidad común y corriente, se comportan de formas distintas, pero en mi mente se crea una subjetividad, lo cual me lleva a un juicio de valor e inclusive me lleva a provocar emociones como enfadarme, el rechazo, una mala conducta hacia ellos. Entonces, básicamente es un proceso cognitivo que se forma en la mente. Entonces, bueno, estas serían nuestras intervenciones el día de hoy. Espero que sean enriquecedoras y poder contextualizar un poco más sobre las temáticas en la neuropsicología.